Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. En este espacio exponemos una breve conferencia sobre un tema bíblico de manera semiformal y todos pueden participar con preguntas y comentarios. Comenzamos. Los católicos afirman que la iglesia está edificada sobre el apóstol Pedro, que Pedro fue el primer papa. Pero esto es falso, no concuerda con las Sagradas Escrituras. Escuchemos a continuación la explicación de las palabras de Jesús a Pedro, Mateo 16:18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, hermanos, voy a hacer una exposición sobre Mateo 16:18, tan controversial, tan fundamental para la Iglesia Católica, ¿no? Voy a dar mi punto de vista. Tengo aquí una hora libre y el otro día me quedé con ganas de hacer esto. Bueno, comienzo por leer Mateo 16. A ver, vamos a la escritura, Mateo 16, pero lo primero que hay que hacer es contextualizar, hermanos. No podemos decir que Mateo 16:18 significa esto o lo otro y sacar de contexto lo que se está leyendo. Ok, lo leo en la versión Reina Valera y luego voy a leerlo en la versión de Jerusalén, que son las más respetables para mí. A ver, y hermanos, y doy cambios ahí para los que quieran participar, objetar o preguntar. ¿Qué os parece? Cambio. Adelante, pastor, cambio. Adelante, cambio de aquí de California. Sí, me gustaría escucharlo. Oye, mi Gamaliel, bueno, aquí estoy a la escucha. Deseoso de escuchar cambio. Quiero venir, hermano. Hable. Hermano Gamaliel, hable ahora o calle para siempre. Con tu espíritu, cambio. Ok. Bueno, hermanos, Mateo 16:18, lo leo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, coma, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, punto y coma, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, sería un crimen empezar a hablar de Mateo 16:18, solamente del verso 18 y empezar a elaborar sin contextualizar estas palabras, ¿no? Bueno, yo establezco el contexto inmediato porque siempre en la Escritura, hermanos, hay un contexto inmediato y hay un contexto lejano o general. Les voy a explicar, ¿no? El contexto inmediato es obviamente lo que dice antes, lo que dice después. El contexto más distante o lejano es, por ejemplo, buscar las mismas expresiones del verso en cuestión, primero en el mismo libro, en Mateo, y luego en el resto de la Biblia para ver cómo manejaron esas frases. Entonces ya tenemos ahí más autoridad para decir lo que significa esa frase. Entonces, para mí no se debe leer en el verso 18, sino pudiéramos empezar desde el verso 13. Y en el verso 13 dice así: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos cómo el Señor empieza el argumento o empieza el asunto. Iban caminando, ¿no? Venían ellos de las partes de Cesarea y entonces Él les formula una pregunta para abrir el tema. Y el tema es la identidad del Hijo del Hombre. Repito, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Verso 14, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Bueno, eso es lo que dicen las gentes. Ahora el Señor les dice a ellos, en el verso 15, y Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? De nuevo el Señor insiste en el punto, y el punto que está tratando el Señor, o que está planteando para abrir el tema, o inculcarles a ellos un asunto, es su identidad. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Verso 16, y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por fin tenemos aquí la identidad del Hijo de Dios declarada, ¿no? En el verso 17, asombrosamente el Señor le dice a Pedro que esto no se lo reveló un hombre, sino su Padre. Lo leo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Bueno, esa expresión, la expresión mexicana es carne y hueso, pero no, la expresión bíblica es carne y sangre, ¿no? No te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Ahora sí podemos entender el verso 18. Mas yo también te digo, este más, hermanos, del verso 18, nos está enlazando, nos está centrando, enlaza lo que estaban discutiendo anteriormente con lo que le va a decir. Ok, tú ya encontraste mi identidad, te lo reveló, no te lo reveló ningún hombre, sino que te la reveló mi Padre que está en los cielos, mas yo también te digo, ahora, fíjense bien, el Padre le revela a Pedro quién es Jesús, y ahora Jesús le revela algo a Pedro, mas yo también te digo, es decir, el Padre a ti te reveló mi identidad, ahora yo te voy a decir algo a ti, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, punto y coma, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, aquí hay que definir estas palabras de Jesús a Pedro, pero junto con el contexto. Voy a leer en la versión católica, que por cierto el escritor, no recuerdo cómo se llama, Desclés de Beauvoir, dice, escogió también el verso 13, en mi Biblia no viene ningún subtítulo en el verso 13, pero en la versión católica sí viene cortado desde el verso 13 y hay un subtítulo, dice, profesión de fe y primado de Pedro. Aquí tenemos un asterisco, y el asterisco ahorita se los leo en un momento, pero dice así, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjense, hermanos, que es más enfática la pregunta en la versión de Jerusalén que en la versión Reina Valera, porque en la versión Reina Valera dice, él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Pero acá en la versión de Jerusalén dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
O sea, ¿ustedes saben quién soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, es decir, de nuevo la idea es muy clara, ¿no? El Padre te ha revelado mi identidad y ahora yo a mi vez te voy a decir algo a ti. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, doy un cambio ahí para ver si se entendió, hermanos, que las palabras del verso 18 no están solas. Vamos a ver si alcanzamos a ver el contexto ahí de lo que están hablando. Cambio. Bueno, seguimos. El tema de Jesucristo en esta ocasión con sus discípulos es la identidad de Jesús. Es ¿qué creen las gentes de mí? ¿Quién soy yo para las gentes? Bueno, pues unos Elías, otros Juan el Bautista. Bueno, dejemos a las gentes, ahora les pregunto a ustedes que son mis discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Al parecer los 11 apóstoles se quedan pasmados, no hay una respuesta, pero Pedro se adelanta, ¿no? Pedro responde al Señor y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, cuando Pedro encuentra la identidad de Jesús, hay que tener en cuenta que está saltando varios dogmas hebreos, varios dogmas judaicos. En primer lugar, Pedro está hablando una blasfemia en ese momento, porque en la teología de los judíos es imposible que Dios tuviera un hijo. De hecho, ese fue el motivo por lo cual lo quisieron apedrear al Señor cuando Él les dijo, muchas obras buenas he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de todas me apedreáis? Entonces dijeron los judíos, por buena obra no te apedreamos, mas por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Entonces dice el evangelista entre paréntesis, porque se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Por eso es que se quedan pasmados los apóstoles, porque ellos no saben cómo definir si Jesús, ¿quién es este? Decían que aún el viento y la mar le obedecen. Pero Pedro, hermanos, recibe en ese momento la revelación del Padre y hace una declaración que le costó la vida al Señor, porque precisamente cuando lo estaban juzgando le hicieron la misma pregunta, ¿quién eres tú? Y entonces el Señor responde, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Dice, y desde aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo en la gloria del Padre. Entonces el sumo pontífice rasga sus vestidos y dice, blasfemado ha, culpado es de muerte. Entonces Pedro no está declarando una cosa sencilla, está hablando algo inaudito en la boca de un judío, ¿no? Y el Señor le dice, eres bienaventurado porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Hermanos, esta expresión del Señor, o de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, este es el tema. El tema no es lo que se le dice a Pedro después, sino la identidad del Señor. Es decir, lo que se le dice a Pedro después deriva de este punto. Cuando Pedro recibe la revelación de quién es Jesús,
es el Mesías y es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dice, bueno, esto te lo reveló el Padre, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, tú ya te diste cuenta quién soy yo, y yo sé quién eres tú. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿sobre cuál piedra? Bueno, aquí hay dos posibilidades. A mi punto de ver, a mi punto de vista, solamente hay dos respuestas. O la iglesia sería edificada sobre Pedro, sobre Cefas, o sobre piedra, porque Pedro significa piedra y Cefas también, en arameo. O la segunda posibilidad es que el Señor le está diciendo, bueno, tú entendiste mi identidad por revelación del Padre, y yo a ti te conozco, yo a ti también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, bueno, ¿cuál piedra? Sobre lo que acabas de entender, sobre la revelación de mi identidad, sobre la revelación de quién soy yo. Es decir, hermanos, que el hecho de que tú confieses que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, eso te hace parte de la iglesia. Para descartar la primera posibilidad de que la iglesia iba a ser edificada sobre Pedro como persona, voy a ver cómo lo entendió el mismo Pedro, porque aquí Pedro está recibiendo estas palabras, pero ¿cómo lo entendió él una vez que recibió el Espíritu Santo, una vez que fue confirmado? Porque acuérdense que después de esto él niega al Señor, pero el Señor se le aparece, se les estuvo apareciendo por 40 días y 40 noches, con pruebas indubitables. ¿Dónde está edificada la iglesia? Si Pedro hubiese entendido que la iglesia iba a ser edificada, porque el término edificar está en futuro, edificaré. Veamos años adelante lo que Pedro opinaba. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a ver si Pedro entendió que la iglesia iba a ser edificada sobre él. Hago un cambio para buscar el texto. Cambio. Está buenísimo eso, pastor. Qué maravilloso. Muy bueno. Es que el mismo texto habla, tiene muchísima razón. Arriba. ¿A quién apunta, no? Y el centro de la conversación. Y cuál es la importancia de esa conversación. Y qué es lo que quiere expresar el mismo Jesús. En la charla que está manteniendo ahí. Es muy cierto. Y el centro y el punto, lo que quiere Jesús enseñar. Ahora bien, ¿quién es más? ¿El empleado o el empleador? Es que de verdad. También sabe que veo allí, bueno, estaba analizando ahí, un punto maravilloso apuntando al Dios uno. Sí, está hablando de la divinidad, hermana. Cosas que le costó, un concepto que le costó la vida no solo al Señor, sino a Pedro y a los apóstoles, ¿no? La divinidad de Cristo Jesús. Pedro, años adelante, lo entiende de esta manera. 1 Pedro capítulo 2. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, está hablando del Señor. Si tienen experiencia en el Señor, ¿verdad? Al cual allegándoos piedra viva. Es decir, ustedes, iglesia, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Alléguense, si es que tienen experiencia, si han gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos, es decir, al cual se allegaron, piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Hermanos, el tema era antiguo.
Cuando el Señor está hablando de edificar su iglesia, no son palabras nuevas. El Señor estaba citando, por supuesto, al profeta Isaías. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ok, en el verso 5 dice Pedro diciéndole a la iglesia, vosotros también como piedras vivas, es decir, no solo el Señor Jesucristo es una piedra viva, sino ustedes también son piedras, vosotros también como piedras vivas, edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Aquí ya hay dos conceptos. Había una piedra elegida, preciosa, ya profetizada por Isaías, pero también ustedes son piedras y se están edificando o han sido edificados encima de ella. Verso 6, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Yo quiero hacer notar la palabra principal, porque ciertamente la iglesia, cada miembro de la iglesia es una piedra. No lo digo yo, lo dice Pedro. Vosotros también como piedras vivas. Ahora aquí dice, por lo cual pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Entre las piedras hay una sola que es principal, que es Cristo. Todas las demás son piedras. Nunca se ve que Pedro sea una piedra principal, sino que Pedro se pone como parte del edificio, ¿no? Solamente hay una piedra principal, escogida, preciosa. Y aquí está el punto, amados hermanos, punto y coma. Y el que creyere en ella no será confundido. Llamo la atención a este punto. La conversación del Señor era sobre quién soy yo. ¿Quién dicen las gentes? ¿Quién soy yo? Dejemos las gentes. ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Sobre esta revelación de mi identidad, edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Bueno, todo aquel que creyere en esta piedra, o sea, todo aquel que creyere que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, llega a formar parte de la iglesia. Porque la palabra dice, la palabra que empleó el Señor, edificaré, es en futuro, ¿no? Ahora pregúntese, ¿cómo se edifica la iglesia? Bueno, el que en él creyere. Cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino, nació de una virgen, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, allí en ese momento que él cree, por medio de la fe, se está edificando, se está fundamentando precisamente sobre la roca, ¿no? Por eso dice el verso 7, ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Hermanos amados, Pedro nunca entendió que la iglesia sería edificada sobre él, sino que Pedro entendió que la iglesia sería edificada sobre la revelación de quién es Jesús. Y este mensaje, este punto, está por todas las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere, es decir, ¿qué es lo que te edifica en el cuerpo de Cristo? Es la fe. Al creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, entonces ahí tú te estás edificando.
llegas a ser una piedra que se acomoda en el edificio santo. Esto lo dice Pedro. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Pablo nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Ahí en Efesios capítulo 2, vamos a ver aquí, Efesios capítulo 2, dice Pablo de la siguiente manera, hago un cambio ahí. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento. Ese versículo también, ahí, es que qué tremendo, ¿verdad? La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Es maravilloso, está súper claro, se ve y no se necesita tanta elocuencia ni profundidad. Cambio. Amén, hermana, sí, porque se ha hecho énfasis en las palabras que Jesús le dice a Pedro, pero se sacan de contexto porque el Señor estaba realzando o afirmando su identidad, porque en realidad eso es lo que salva a la persona, la fe en Jesús, y de esto tenemos abundantes escrituras, ¿no? Antes de Efesios, hermana, me faltó 1 Corintios capítulo 3, solamente para que vean que ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Son palabras muy contundentes que echan por tierra cualquier posibilidad de que exista otra piedra por ahí principal aparte de él, o que haya otro fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3, verso 6, palabras del apóstol Pablo. A ver, 1 Corintios 3, dice así. Dice el apóstol, yo planté, Apolos regó, está hablando del mensaje del evangelio, ¿no? Mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, él, en calidad de apóstol, mire cómo habla, coadjuntores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Otra vez el concepto de un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, son tan contundentes estas palabras, hermanos, y es exactamente lo que estaba diciendo el Señor. ¿Quién soy yo, señores? ¿Quién soy yo? Ok, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, esto te lo reveló el Padre, pero ahora yo te voy a enseñar algo sobre esta revelación de mi identidad. Edificaré mi iglesia. Yo te conozco a ti, tú eres Pedro, pero te estoy informando que todo aquel que crea esto se va a edificar en mi iglesia. Entonces, el fundamento, según las Escrituras, es Jesucristo. Por eso dice ahí en Efesios 2, el texto que leía nuestra hermana, Efesios 2:20, es tan conocido, ¿no? Si nosotros decimos que la iglesia está edificada sobre Pedro como fundamento, tendríamos que buscar donde Pedro diga que la iglesia está edificada sobre él, o que Pablo lo diga, ¿no? A ver, Efesios 17, desde el verso 16, el Señor vino a reconciliar por la cruz con Dios a ambos, a judíos y gentiles, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los efesios, a los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos, que por él, o sea, por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Era tan sencillo como decir, la principal piedra es Pedro, ¿no? Y basándonos allá a lo que le dijo el Señor a Pedro, pero no, aquí está diciendo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Las palabras edificaré mi iglesia está hablando de algo continuo. ¿Y por qué, hermanos, se habla de Pedro como si fuera la piedra fundamental de la iglesia y se pierde de vista la identidad de Jesús, que era el tema principal? A ver, hago esa pregunta, cambio. Bueno, Pastor Gamaliel, aprovecho la oportunidad para simplemente reiterar lo que había dicho con anterioridad, el colocar a Pedro como algo necesario para que las personas pudiesen tener acceso al Evangelio y a la adopción. Ahora lo que hace es formar un grupo de Nicolaitas, intercesores ante Dios. Por ende, la Iglesia Católica ahora quiere ligar a la feligresía a través de ellos a la salvación. Y dicen, no hay salvación aparte de la Iglesia Católica. Esa es la razón. Si se le da simplemente, mira, la salvación está a través del Evangelio, el poder de Dios por la salvación, la gracia de Dios por liberar fe en Cristo, y eso es todo lo que hace falta. El mensaje es muy sencillo, es más que suficiente, y nunca se hubiese podido someter al mundo a una institución como la Iglesia. Así es, hermano, se han sacado de contexto las palabras de Jesús a Pedro, se ha ignorado el contexto inmediato y también el contexto lejano. Hay varios tipos de contexto, ¿no? Hablemos de la frase, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. El católico o el magisterio católico se ha centrado en Mateo 16-18, pero sin darse cuenta que el concepto de edificar la iglesia se sigue tratando en el libro de Mateo. No tenemos por qué estacionarnos en Mateo 16-18. ¿Por qué no avanzamos a Mateo 21, donde el mismo Cristo vuelve a tocar el tema? Les habla de una parábola, los labradores malvados. Para no hacer más tiempo del debido, leo hasta el verso 40. Dice que tomaron, en el verso 39, tomaron al hijo de la familia, le echaron fuera y le mataron, porque era el heredero. Bueno, 38, mas los labradores viendo al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y tomemos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dícenle, le está hablando a los maestros de Israel. Ellos le contestan, a los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Notemos cómo se vuelve a tomar el verbo edificar. La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos su parábola, entendieron que hablaba de ellos. Es decir, ellos eran los edificadores, ellos eran los maestros. Es decir, ¿de qué manera se edifica? Pues se edifica a través de la doctrina, a través de la predicación.
pero ahí estaba presente la roca, la principal piedra del ángulo, pero ellos lo estaban desechando. Entonces, el tema de edificar la iglesia no se trataba de poner a Pedro como la principal piedra donde la iglesia iba a ser fundamentada, sino que Jesucristo mismo se pone él como la piedra desechada. Ahora, si esto lo contextualizamos años más adelante, allá en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 9, a ver, vamos allá al libro de Hechos, para que vean que el contexto lejano nos hace ver que lo que el tema del Señor era quién era Él, y que toda persona que lo creyera iba a formar parte de la iglesia. De esa forma se edifica la persona, a través de la fe. Ahorita les voy a dar más textos. Hechos 4, verso 9, palabras del mismo apóstol Pedro. Dice: pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Fíjense cómo dice Pedro, hermanos: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es muy sencillo, hermanos, es muy sencillo. El apóstol Pedro siempre señaló que Jesucristo era la roca. Habla de los edificadores. El tema ya está explicado, no tenemos por qué inventar que la iglesia está edificada sobre Pedro, porque ni en el texto se lo está diciendo el Señor. Y el contexto de las frases usadas, hermanos, el contexto cercano, el contexto lejano, no hay posibilidad para poder decir que el Señor se refería a que iba a edificar sobre Pedro, por favor. En Romanos 9, y aquí voy a concluir el tema, otro día seguimos con el tema, porque ya se me acabó el tiempo. Pero dice en Romanos capítulo 9, solo para que vean que hay edificadores, es decir, se refiere a los enseñadores, ¿no? Edificaré mi iglesia. ¿Cómo la edifica? Bueno, a través de la fe. ¿Y qué debe de creer la persona? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para perdón de sus pecados, y punto. Ahí está la edificación. En Romanos 10, 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acuérdense, es la misma confesión que hizo Pedro. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es lo mismo, Isaías 28:16. Es exactamente el mismo concepto, la identidad del Señor. Esa es la edificación. Los edificadores son los que enseñan. El Señor edifica sobre esta revelación. Porque, hermanos, ya para finalizar el tema, no crean ustedes que se acaba con las palabras de Pedro, sino que la Biblia dice que después que les dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos.
y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Escuche, entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Otra vez remata con su identidad. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía que morir todavía. Ahora, después de la resurrección, una vez que resucitó, ahora sí prediquen, díganles a todos quién soy yo. Definitivamente el tema está muy claro. Dios les bendiga, hermanos, ahí quedamos a la escucha. Cambio. Sí, pastor, muy bonito tema. También hay que recordar, nomás como un apunte, aquí, bueno, habla el habitante web también de Mexicali, ¿no? Mexicali, un bonito clima ahorita en Mexicali. Hay que recordar que las llaves del reino se las da Pedro, porque Pedro iba a iniciar en Hechos 2, iba a iniciar la predicación del Evangelio. Y lo curioso es que no solamente es Pedro quien inicia la predicación del Evangelio, porque dice ahí en Hechos 2, en uno de los versículos, dice que entonces Pedro y los otros, dice, Pedro y los otros poniéndose de pie, dijo, arrepentíos, bautice, o sea, dijo, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿no? Entonces, esto está en Hechos 2:38, 2:37, 2:36. Aquí lo curioso es cómo Pedro hace uso de esas llaves, pero lo interesante es cómo Pedro es el primero, pues, que empieza la predicación del Evangelio. El Señor Jesús se refería al darle las llaves del reino a Pedro, porque él sabía que iba a ser primero junto con los 11, ¿verdad? Porque todos se ponen de pie, los 12. Entonces Pedro es el que abre la boca y empieza él en ese momento a predicar el Evangelio. Esa es la primera roca, pues, donde se fundamenta la iglesia, con la primera predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que dice? Hay que ver Hechos 2:38. Es una predicación contundente de un mensaje de arrepentimiento, de conocer quién es Jesús, ¿sí? Es un mensaje de ser lavado a través del bautismo, y también es un mensaje de una recepción del don del Espíritu Santo, para desde luego dar testimonio a otros y seguir conviviendo y compartiendo el pan, como lo dice más adelante, unos con otros, y fundar la iglesia, ¿verdad? Hago el apunte nomás, y un saludo, Gabriel, qué gusto que estés aquí en Mexicali. Cambio. Sí, amén, hermano, concuerdo plenamente contigo. Pedro predica a los judíos, exactamente, porque él entendió el mensaje, pues a él le fue revelado por el Padre, ¿no? Él los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, y luego a los gentiles también les abre la puerta del reino. Y después hubo más predicadores, más edificadores, pero nadie puede poner otro fundamento. Si alguien le echa basura, le echa hojarasca, es asunto de él, dijo Pablo. Pero nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús.